tal? Esto es Tu Salud en Cayetano, a través del canal Cayetano Más. Hablaremos el día de hoy de migraña. La forma de presentarse es con un dolor de cabeza, lo que llamamos jaqueca, medio extraña, constante. A veces sabemos cuándo se va a presentar, a veces no lo sabemos. El 14% de la población peruana aproximadamente la tiene, así que es una enfermedad bastante prevalente. ¿Y quiénes la padecen? Principalmente un 85% son adolescentes y personas hasta los 30 años. Las causas múltiples. Sobre este tema vamos a hablar el día de hoy y por eso hemos invitado al doctor Enrique Nájar. Él es neurólogo clínico, él es jefe del Servicio de Neurología del Hospital Nacional Cayetano Heredia y profesor de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Quique, ¿cómo estás? Buenos días. Bienvenido. Gracias. Quique, vamos a hablar de migraña. Empecemos con la definición. ¿Qué es migraña? Migraña es una enfermedad, primero que tiene mucho componente familiar. ¿Qué quiere decir? Que ya sea papá o mamá, tienen algún grado de cefalea vascular que se transmite a los hijos. Esta condición es especial porque es una cefalea, primero hemicránea, ¿sí? Tiende a ser pulsátil. ¿Qué quiere decir eso? Que late, da como latido, ¿sí? Afecta la hemicránea. ¿Qué quiere decir? Que afecta un lado del cráneo, ¿sí? Puede estar asociada a náuseas o vómitos y una característica es que genera que el paciente pierda horas de trabajo, horas de colegio, ¿sí? La duración promedio de esta enfermedad va más allá de las 4 horas. ¿Y esta enfermedad le puede dar a cualquier persona? Sí, es una enfermedad prevalente en la sociedad. Mucha de la consulta externa en neurología tiene que ver con las cefaleas en general como primera causa y dentro de ellas un valor importante de esas causas es migraña. ¿Cuál es la causa principal de la migraña? ¿Qué lo causa? ¿Qué lo ocasiona? A ver, el mecanismo fisiopatológico es muy complejo, ¿sí? Lo que se sabe es que existe una activación en una rama del cerebro de un nervio, el quinto 1, que empieza a generar el dolor a nivel anterior y frontal, ¿sí? Por eso es que muchos pacientes migrañosos a veces tienen molestias en la parte ocular, ¿sí? Luego de eso ocurre una serie de fenómenos que terminan generando un dolor mucho más intenso. O eso es el mecanismo fisiopatológico, pero previamente hay dos características que podrían, y eso es condicional, preceder a la aparición del dolor. ¿A qué me refiero? Nosotros podemos tener pródromos del dolor, ¿sí? Que ocurren 1 o 2 días antes de que se dé la molestia, ¿sí? Y luego ocurre un fenómeno por el cual rápidamente, antes de 1 hora, se dan algunos cambios fisiológicos en el sujeto. ¿A qué me refiero? El paciente se vuelve irritable, empieza a lagrimear, bosteza, tiene un malestar personal que no logra entender. Entre 30 minutos a 60 minutos después de estos cambios, empieza a generarse el dolor como latido. Entonces, el sujeto puede preceder o puede saber que dentro de 1 hora le va a empezar a doler la cabeza y puede tomar decisiones o acciones que hagan que ese dolor no progrese y no sea tan difícil de manejar posteriormente. ¿Por qué? Porque mientras más temprano al inicio del dolor yo pueda intervenir, es más fácil controlarlo. Si yo espero 1 día, 2 días, 3 días, el manejo de esta condición se hace más complejo. Más difícil. Más difícil. Todo esto que has mencionado es lo que se llama el aura. Claro, el aura es el fenómeno que ocurre media hora a 1 hora antes de que aparezca el dolor. Es un aviso. Es un aviso. Ya. Pero antes de eso, el paciente puede tener lo que llamamos nosotros pródromos, ¿sí? Irritabilidad, quiere comer el paciente, no está inatento, se enoja con facilidad, no le es fácil concentrarse, o sea, son características prodrómicas de la migraña. Luego viene el aura, que dura 30 minutos a 1 hora, y de ahí viene el dolor. Si bien es cierto, hay mucha gente que tiene aura y hay gente que no tiene aura, sí. Todos tienen pródromos. No siempre, ¿eh? Hay gente que puede no tener necesariamente pródromos, como en medicina no podemos generalizar todos los síntomas para todos. Hay personas que solamente hacen el dolor de cabeza, típico de la migraña, y luego el post-migraña, que sí todos van a presentar en la mayoría de los casos, ¿no? ¿Qué factores desencadenan esta migraña? Hay cosas que el paciente debe tener bien claro, ¿sí? El tener falta de sueño o el no dormir bien es uno de los factores de riesgo más importantes que hemos reconocido en la población. Muchísima gente cree que por dormir, y siendo joven, 4 horas, 6 horas no les va a pasar nada.
Lo ideal es que una persona joven duerma idealmente entre 6 y 8 horas al día, ¿sí? Un migrañoso con mayor razón. Los sujetos que acortan su tiempo de sueño tienen una mayor propensión a hacer migraña, eso es lo primero. Segundo, el estrés. El vivir en un ámbito de mucho estrés aumenta la probabilidad de tener migraña. Tercero, el ser mujer nada más ya tiene un aumento en la frecuencia de migraña de 3 a 1 con respecto a los hombres. Cuarto, el tener alguna condición crónica asociada. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, algunos pacientes con depresión, algunos pacientes con alguna condición clínica asociada tienen una mayor probabilidad de terminar haciendo migraña. Y hay una lista inmensa de factores que pueden estar contribuyendo de alguna forma a que el paciente tenga episodios recurrentes de migraña. También existen alimentos que pueden desencadenar migraña. Cada persona debe reconocer la sustancia que es capaz de generarle migraña. Por ejemplo, hay pacientes que algunos quesos maduros le pueden generar migraña. Algunos vinos tintos les pueden generar migraña. Algún tipo de comida en especial le puede generar migraña. Entonces, pero muchas veces uno a priori no lo sabe. Uno debe más o menos saber o experimentar para darse cuenta, este vino me puede dar migraña y prefiero no tomarlo. Claro, es como cuando alguien tiene una alergia a algo, debe saber a qué es alérgico o qué es igual. Exacto, más o menos el mecanismo es parecido. Algo, ¿no? Parecido. Si mi mamá o papá o algún familiar es migrañoso, yo tengo chance, probabilidad de tener migraña. Sí. Si por ejemplo yo tengo un papá migrañoso, mi chance de migraña está presente de todas maneras, pero si ambos son migrañosos, mi chance es aún mayor. Puede llegar hasta un 60-70% de probabilidades de tener migraña si ambos papás son migrañosos. Claro, son probabilidades de tenerlo más los factores asociados. Sí, o sea, yo puedo tener el chance de ser migrañoso, pero si yo vivo tranquilo, duermo mis 6-8 horas diarias, hago deporte, tengo una vida con poco estrés, tengo una vida familiar estable, trato de manejar las condiciones en las que vivo de la mejor forma, mi probabilidad de hacer migraña, no le digo que es 0, pero sí se acerca a 0 porque todas las condiciones las trato de manejar. Caso contrario, si yo tengo papá y mamá migrañosos, ya tengo carga genética para ser migrañoso. En la adolescencia o en la pubertad hago cuadros de migraña y en el camino empiezo a tener una vida con poco sueño, con mucho estrés, con poco deporte, con condiciones familiares o personales complicadas. Esa persona muy probablemente tenga muchísimo más riesgo de terminar haciendo migraña que aquel que no tiene esos factores, ¿no? Cuando uno habla de migraña, ya tenemos la definición, pero en consulta mucha gente se confunde y van por dolor de cabezas, por contractura muscular, por otro tipo de cosas. Exacto, el detalle está en esto. El hecho de que yo sea migrañoso no me exime de poder tener otros tipos de migraña, de cefalea, perdón. ¿Sí? La migraña es un tipo de cefalea, pero yo puedo tener cefalea tensional, por ejemplo, y puedo empezar mi migraña empezando con una cefalea tensional que termina desarrollando cefalea migrañosa, que es la más incómoda que la tensional. Entonces, lo que se ha estudiado y se ha visto es que las personas que contracturan el cuello a nivel cervical, C1, C2, C3, pueden, por el mecanismo solo de contracción cervical secundaria a una cefalea tensional, terminar activando el mecanismo que genera la migraña. Entonces, empiezan con un dolor cervical y terminan haciendo un dolor de tipo migrañoso como latido. Eso se ha visto y se conoce esa información, eso es lo primero. Segundo, hay condiciones, por ejemplo, una persona con fibromialgia, ¿no? Si está controlada, su probabilidad de hacer migraña es menor. Pero si la fibromialgia o el tema emocional no se maneja, esta persona va a activar su fibromialgia. Y al activar la fibromialgia va a activar músculos cervicales, músculos en varios puntos que van a posteriormente terminar haciendo migraña. Wow. Entonces yo puedo manejar la migraña, pero si no manejo el tema asociado a la fibromialgia, de nada me sirve calmar el dolor porque el activador de migraña va a estar presente si yo no manejo la fibromialgia. Ahora que mencionó lo de la contractura cervical, sí, las personas que están con el celular todo el bendito día, que están así, doblados, también tienen una mayor propensión a contracturar el cuello. Y eso es como un gatillo para terminar haciendo migraña. Eso implica entonces que tener pues esta tecnología para esta persona no va a ser tan buena. No, es que el detalle está que el detalle está que se ha visto que las personas que están expuestas normalmente a pantallas, ¿a qué me refiero? Televisores, computadoras y celulares, ¿sí? Tienen una afectación en su calidad de sueño. Eso es claro, ¿sí? ¿Por qué? Porque ocurre que cuando yo ilumino el ojo,
¿sí? Activo a nivel hipotalámico unas estructuras que favorecen que uno pueda estar despierto. Entonces, mientras más tiempo esté yo activo con las pantallas, mi probabilidad de tener un sueño adecuado es menor. Y eso es un factor para terminar, por ejemplo, haciendo migraña. Entonces, ¿qué se les recomienda a las personas que tengan un horario hasta tal vez 8 o 9 de la noche en donde puedan todavía tener acceso a las pantallas? Una vez que decidan, hasta aquí nada más voy a ver pantallas, apago todo, ¿sí? Pongo una luz tenue y eso va a favorecer que yo pueda dormir. Y esto es claro, es ejemplificante cuando uno va a un pueblo en donde no hay luz, ¿sí? Es poco probable que en esa población donde no hay luz haya personas con alteraciones de sueño, naturalmente. Duermen ¿sí? temprano. No, duermen a las 8, ¿sí? Se levantan 4 de la mañana y ninguno de ellos dice que tiene dificultades para dormir, o muy pocos. En cambio, en ciudades en donde la luz está presente las 24 horas, esta casuística es muchísimo mayor. ¿Existe algún tipo de examen que yo debo hacer al paciente para confirmar que tiene migraña? Hay algunas condiciones. El diagnóstico de migraña es básicamente clínico. Lo que sí requiere es, en algunos pacientes, aclarar si no hay alguna otra condición que pueda ser un factor de riesgo para complicaciones. ¿A qué me refiero? Yo puedo ser migrañoso, tengo toda la clínica de migraña, pero por alguna razón en algún momento tengo un dolor súbito, por ejemplo. Ese patrón de dolor súbito sale del patrón de migraña. Entonces, porque la migraña aparece y progresivamente va subiendo, se vuelve intolerante a la luz, le da náuseas, vomita, no puede trabajar. Pero aquel sujeto que de un momento a otro, estando bien, tiene un dolor súbito, a ese paciente lo tienes que localizar y tiene que ir a una imagen para descartar que no tenga una condición vascular que ponga en riesgo su vida, ¿sí? Entonces, el objetivo del diagnóstico en migraña es plantear soluciones y tratamientos, ¿sí? Cuando ocurren estos eventos, el objetivo que uno busca es descartar condiciones que pongan en riesgo su condición de salud. Eso implica entonces que el examen que uno va a hacer en ese momento más la historia clínica es suficiente. Sí, el examen físico bien hecho, con una historia clínica, sobre todo historia clínica bien tomada, ¿sí? El detalle está que en cefalea la historia clínica es extremadamente amplia. ¿Por qué? Porque una vez que empiezo a hacer la historia clínica, mucho del componente cefalea tiene un componente emocional que es muy amplio. Entonces, hurgar en toda esa información toma mucho tiempo para hacer el diagnóstico adecuado, ¿sí? Luego, el examen físico lo que hace es descartar alguna condición neurológica primaria que explique de alguna forma este dolor. Normalmente no tiene mayor molestia el paciente migrañoso, ¿sí? En su examen. Y eso nos permite a nosotros hacer el diagnóstico y plantear posibilidades de tratamiento. La imagen se la pide uno con la finalidad de descartar que no tenga algo vascular, algo diferente. Algo diferente que requiera un manejo distinto, ¿no? En cuanto al tratamiento, ya tengo el paciente diagnosticado, ¿cómo lo manejo? ¿Qué le damos de tratamiento? Va a depender mucho de la frecuencia con la que el paciente tiene migrañas, va a depender de la característica del paciente. ¿A qué me refiero? No es lo mismo tratar a un varón que a una mujer, no es lo mismo tratar a un varón o a una gestante, ¿sí? No es lo mismo tratar a un varón de 20 años que a una persona de 70 años con migraña, ¿ok? Entonces hay muchas variables que hacen que uno tenga que escoger más o menos el tratamiento. Permíteme antes que sigas avanzando, y ahí tú vas a darle tratamiento farmacológico y no farmacológico. Exacto, sí. Ya. El tratamiento no farmacológico, por ejemplo, consiste en que el paciente tenga ciertas reglas de conducta con respecto al sueño, con respecto a la actividad física, con respecto al estrés, ¿sí? Son con respecto a lo que consume, ¿sí? Con respecto al tema emocional. Son cosas que solamente con correcciones de ese tipo podría un grupo de pacientes aliviar sus síntomas y tener una vida más tranquila. Pero hay personas que pese a hacer eso persisten con molestias y hay que en ese grupo de pacientes descartar tal vez otras condiciones como fibromialgia que te comenté, ¿no? Entonces, el tema de recomendaciones generales para los pacientes migrañosos siempre se hace presente. Pero si esta condición clínica es más recurrente, ¿a qué me refiero? Por ejemplo, uno habla con el paciente y le dice 3 veces a la semana tengo dolores de cabeza migrañosos. Uno multiplica 3 por 4, son 12 veces al mes que está con migraña. Entonces, la calidad de vida de esa persona está muy afectada. Esa persona, por ejemplo, debería no solamente tener estas medidas generales, sino medicamentos que permitan que estos episodios sean lo menos frecuente posible, ¿sí?
Entonces ahí hay otro tipo de manejo. Uno va a manejar el dolor agudo, pero aquí hay que usar tratamiento abortivo de migraña más un tratamiento profiláctico o preventivo de migraña, ¿sí? En algunos sujetos entonces vamos a usar un tratamiento abortivo de migraña y en otros sujetos vamos a usar un tratamiento abortivo de migraña más un tratamiento preventivo. Con respecto al manejo de la migraña va a depender de muchas variables, pero más o menos algunas cosas que nos permiten tomar decisiones con respecto al tratamiento son la frecuencia de los episodios. Cuando tenemos episodios escasos o ocasionales, uno lo que hace es un tratamiento que corte abruptamente la migraña y punto, ¿sí? Cualquier antiinflamatorio o tal vez otro medicamento que corte la migraña y el paciente va a estar bien. Pero cuando yo tengo un paciente con 12 episodios al mes, es un paciente que requiere no solamente manejar la migraña aguda, sino tratamiento preventivo de migraña, que consiste en que ya sea que esté o no con dolor, él tome regularmente el medicamento por un determinado tiempo y que nos demuestre una disminución en la frecuencia de los dolores de cabeza. Los pacientes cuando están con el tratamiento es igual de efectivo cuando está en esta etapa del aura, me explico. El tratamiento es igual cuando voy a empezar la migraña, es igual de efectivo, o cuando ya empezó la migraña es igual de efectivo. Vamos a calificar esto. Los sujetos que puedan intervenir lo más temprano al origen del dolor o al momento en que se origina el dolor, con cualquier medida, tienen mayor probabilidad de evitar la persistencia o la recurrencia de crisis que aquellos que se demoran más. Mientras más demoro o más me toma el tiempo para intervenir en el episodio de migraña, mi probabilidad de bloquear el desarrollo del dolor es menor. Y si este toma más de 3 días de dolor y no intervengo, a esta condición se llama ya estatus migrañoso. E idealmente los pacientes deberían ser manejados por vía endovenosa. ¿Por qué? Porque la medicación actúa de mejor forma, es más potente el efecto y rápidamente puede actuar. Y el objetivo en este grupo de pacientes que tienen dolores permanentes o prolongados es tratar de generar que no tenga 24 o 48 horas dolor para recién soltar la medicación endovenosa. Y pasamos a vía oral nuevamente. Y pasamos luego a vía oral y tratamiento preventivo. En estos pacientes el uso del yoga, el tai chi, este tipo de terapias alternativas, ¿funciona? Sí, se ha visto que los pacientes muestran una respuesta favorable al tratamiento. No solamente médicos, sino que a estas prácticas nos ayudan a que el paciente tenga menores niveles de tensión, menores niveles de estrés. En algunos de ellos, el hacer yoga, por ejemplo, permite mucho esfuerzo físico para conseguir las posiciones que ayudan a relajar al sujeto. Y ese esfuerzo físico ayuda a que el paciente tenga disminución de sus episodios de migraña. Entonces, sí es importante que el paciente ya sea que haga tai chi, o ya sea que haga yoga, o ya sea que salga a trotar, o ya sea que vaya a nadar. Estas actividades se ha visto que disminuyen la recurrencia de crisis. Hay pacientes que entran en estatus, hay muchas terapias que quizás no le funcionen. ¿Hay alguna otra alternativa posterior? La migraña es una enfermedad altamente prevalente. Cada vez... eso es otra cosa que no te comenté. Lo que se ha visto del 90 al 2016, en donde hay estudios de seguimiento, es que el número de permisos que pide la persona por dolores de cabeza o por migraña, ¿sí?, ha ido en aumento, ¿sí? 50% más de permisos del 1990 al 2016. Y estamos hablando por millones de personas. Entonces, la carga de pérdida laboral asociado a esta condición es muy alta. Entonces es importante que las personas que tienen migraña aprendan a manejar su migraña, acudan a consultas que les permitan, en la medida de lo posible, estabilizar sus episodios, ¿sí? Con respecto a la medicación, nosotros en los 90 y 2000 usábamos básicamente antiinflamatorios, ya sea esteroideos o no esteroideos, para calmar el dolor. Luego vinieron los triptanes, y los triptanes nos ayudaron a estabilizar rápidamente el dolor porque son abortivos de migraña. Apenas uno tiene migraña, toma un triptán y el chance de mejorar el dolor es altísimo. ¿Sí? Estamos hablando de 80% sin dolor. ¿Ok? Todos los triptanes tienen el mismo efecto. Había un efecto colateral de los triptanes que era
que pueden cerrar alguna coronaria. Eso era un efecto adverso indeseable. Entonces salió una nueva modificación de los triptanes que se permitía tomar y no generar problema coronario. ¿Ok? Ahora, han salido después de esto estudios con anticuerpos monoclonales que son específicamente dirigidos contra un marcador, que es el gen relacionado al péptido de la calcitonina, ¿sí? Ese anticuerpo monoclonal dirigido específicamente a este marcador ha mostrado respuestas muy buenas para el tratamiento de la migraña. Entonces, lo que se pretende actualmente es que algunos pacientes con migrañas resistentes, migrañas de difícil control, puedan tener acceso a estos medicamentos, porque se ha visto que para iniciar el mecanismo de dolor que te conté, que empezaba con una rama del quinto par craneal, la rama 1 a nivel ocular, todo el mecanismo fisiopatológico que está asociado a este proceso tiene como mediador al gen responsable de la calcitonina. Entonces, inactivar este marcador a través de un anticuerpo monoclonal se ha visto que genera muy buenas respuestas en los pacientes, y en países desarrollados, Europa, Estados Unidos, se están usando estas drogas como una opción de tratamiento inicial en pacientes de difícil control. ¿Y hay algo quirúrgico también acá, no? Hasta donde yo tengo información, la parte quirúrgica no está indicada para el paciente migrañoso, porque el mecanismo fisiopatológico no es una condición estructural, sino es una condición funcional. Entonces, y es tan funcional que las mujeres pasados los 40 años, 35 o 40 años, empiezan a caer en sus frecuencias de migraña asociados a la caída de estrógenos que tienen. Tenemos una causa fisiopatológica. Exacto. La causa fisiopatológica es el hiperestrogenismo, o el estrogenismo de la mujer hace que tenga más dolores de cabeza. Por eso es que hay una relación de 3-1 entre hombres y mujeres migrañosas. No existe un mecanismo quirúrgico que pueda darle una solución a la migraña. Algunas preguntas que nos han hecho sobre migraña. Sí. ¿El café qué papel cumple en la migraña? Mire, no existe asociación, hasta donde yo he podido revisar, entre tomar café y hacer migraña. Perfecto. Pues mucha gente pregunta. ¿Y hacer ejercicio? Ayuda, ¿sí? Todas las actividades físicas en el sujeto migrañoso, no cuando estén con migraña. No vayan a pensar que yo tengo migraña y yo empiezo a correr y mi migraña va a bajar. Al revés, mi migraña va a aumentar. Claro. ¿Sí? La idea de la terapia física o de la actividad física es hacer la actividad física no cuando estoy con migraña, sino de manera recurrente. ¿A qué me refiero? Tener más o menos 5 sesiones de actividad física por semana, de 30 minutos cada una, o 3 actividades físicas de 50 minutos. Y el objetivo, en la medida de lo posible, es llegar al 80% de la frecuencia cardíaca máxima para la edad. Una mujer migrañosa, cuando está gestando, ¿la gestación hace algo? ¿Aumenta, disminuye? Es la ley del tercio. Hay pacientes gestantes que con la gestación desaparece la migraña. Hay otras que mantienen su misma frecuencia, y hay un tercer grupo que tiene un aumento. Aquí es el problema, en el grupo de pacientes que tienen un aumento. ¿Por qué? Porque no tienes mucho que dar. No, pues la medicación va a ser difícil. La medicación solamente puedes usar paracetamol como medicamento, ¿sí? O terapia física, ¿sí? O terapia de algún tipo, pero no puedes usar drogas porque el bebé está en formación. Cualquier medicamento que yo pueda incluir como parte del desarrollo del bebé podría traer problemas. Entonces, normalmente no usamos medicamentos durante la etapa de gestación. ¿Y hay alguna hierba en medicina natural que ayude? Tantas hierbas que se usa. Hierba que hay. Mira, y hasta donde yo sé, no conozco una hierba que ayude a calmar los dolores de cabeza. Lo que sí puede hacer la medicación en hierbas son tomar algunos extractos de algunas hierbas que sí ayudan a dormir. Para relajarse. Exacto, favorecen el sueño, y eso sí puede ayudar a que el paciente tenga menos episodios de crisis, ¿no? Otra cosa que está tratándose también es los medios físicos para tratar la migraña. Por ejemplo, hay algunos estímulos magnéticos transcraneales que se está usando y se está viendo que tienen alguna... ¿Eso es la magnetoterapia? Exacto, se está viendo que tienen algún beneficio, y hay algunas personas que lo están usando. Entonces se está virando en parte a buscar si es que hay medios físicos que permitan, a través de un fenómeno físico bien definido, poder calmar los episodios de migraña. ¿Meter la cabeza en agua fría? No tiene ninguna... Porque también es parte de la creencia son parte popular de las creencias de las personas, no ponerse hielo. Tal vez sientan algún alivio, ¿no? Pero de ahí a bloquear el proceso no tiene que ver con el agua, no.
sobre todo está asociado a un mecanismo fisiopatológico que lleva al final a vasodilatación de algunos segmentos vasculares que hacen que uno tenga dolor. Quique, gracias por tu presencia, ha sido bastante didáctica tu presentación y espero contar contigo en otra ocasión. Con mucho gusto. Bien, la migraña es un tipo de dolor de cabeza que ya sabemos que tiene causa vascular y todo el manejo y la fisiopatología ha sido explicada claramente. Así que por favor, si tienen dolor de cabeza, vayan donde el neurólogo para que pueda determinar si es una migraña u otro tipo de cefalea. Yo los espero la próxima semana y por favor, suscríbanse a nuestro canal Cayetano Más. Nos vemos.